han tomado en cuenta las posibles segundas vueltas. Estos cuadritos para que nos ayuden y a ustedes también les ayuden para la opinión que estamos recibiendo. Si la segunda vuelta fuera entre Luis Arce y Fernando Camacho, ganaría Luis Arce con el 41.9% y Fernando Camacho se quedaría con el 35.5%, sería presidente Luis Arce. Si la segunda vuelta fuera entre Carlos Mesa y Luis Arce, ganaría Carlos Mesa con el 44.1% y Luis Arce se quedaría en el segundo lugar con el 36.9%. Presidente sería Carlos Mesa. Si la segunda vuelta fuera entre Carlos Mesa y Fernando Camacho, Carlos Mesa tendría el 39.3% y Fernando Camacho tendría el 19.9%. Sería presidente Carlos Mesa. Franks, vamos contigo en estos 2 minutos. Aquí queda claro, ¿no? O sea, debe quedar claro que Camacho no creo que tenga un proyecto de ser presidente, ¿no? O sea, Camacho lo que está buscando en este momento es consolidar un liderazgo regional en un departamento que no es poca cosa. Es un departamento con harta población, con crecimiento fuerte poblacional, una potencia económica a nivel de Bolivia, ¿no? Y con élites económicas fuertes e interesadas en tener un mayor protagonismo, no solo económico, sino político. Lo que han tenido en la más de una década de gobierno del MAS ha sido un protagonismo económico, pero no han tenido un protagonismo político, ¿no? Y ahora pueden tenerlo detrás de Camacho, ¿no? Entonces, eso está avisorando. Segundo elemento que me parece importante es que Carlos Mesa se está beneficiando de todo el discurso anti-MAS, ¿no? Como yo sostenía en anteriores entrevistas, hay 2 ejes de disputa política en Bolivia, ¿no? 2 clivajes, ¿no? Uno de ellos es el que ha aparecido recientemente, MAS anti-MAS, ¿no? Del cual todos los partidos de oposición de una u otra manera se benefician, pero quien se está beneficiando ahora de ese discurso es, sin duda, Carlos Mesa, ¿sí? Pero del otro clivaje, que es el clivaje regionalista, se está beneficiando Camacho, ¿no? Entonces, pero la estrategia de Carlos Mesa se está viendo que finalmente está dando sus resultados. La gente que es contraria al voto al MAS, que prefiere votar por cualquier candidato para que no ingrese el MAS al poder, ¿no? Prefiere votar por Carlos Mesa. Y eso es algo que se está demostrando en Chuquisaca, ¿no? O por lo menos Sucre, un departamento, ¿no? Que ha tenido serias diferencias con el poder central dominado por el MAS, ¿no? Ahora opta por Carlos Mesa porque Carlos Mesa representa, ¿no? La idea anti-MAS que hay en Chuquisaca. Y esto es clave, ¿no? Pero una cosita más, si me permites, hay un problema con Carlos Mesa de que en ninguno de los departamentos con alta población gana. No gana en La Paz, no gana en Cochabamba y tampoco en Santa Cruz. Y a veces dicen que para ganar elecciones necesitas ganar cuando menos en un departamento grande. Y yo creo que Carlos Mesa tiene que hacer movidas como para llegar al electorado cruceño. Y tiene que hacerlo ya pronto, ¿no? Enrique Cortés. Interesante el último apunte que nos hace Frank, ¿no? Me parece importantísimo. Y eso manifiesta qué podría hacer qué podría hacer Arce, Luis Arce y Carlos de Mesa respecto al electorado en Santa Cruz. Es ahí lo que hay que, digamos, disputar los votos que tendría a favor Fernando Camacho. Para señalar algo, ¿no? En el gobierno de Yanine Áñez, digamos, Ortiz con los demócratas, lo primero que hace es restringir, digamos, quitar las restricciones a las exportaciones de la agroindustria. Primer elemento, digamos. Llega Branco, y ya me refería la otra vez, da un préstamo no reembolsable, dice, de 200 y tantos millones a la agroindustria por la crisis que ha sufrido durante toda esta cuarentena del COVID. Entonces, pero ahora notamos que el uno se queda y el otro todavía ya se separa de Yanine Áñez y queda ahí una fuerza medio, digamos, oscilante, ¿no? En Santa Cruz. O sea,
porque apoyar irse con Camacho les resulta también perder su identidad a los demócratas, que también es un partido regional. Entonces, ante esa situación, y por otro lado, no hay que olvidar que para fijar las elecciones, en esta movilización que ha sido criminalizada por los movimientos que han hecho, esta movilización que han hecho los movimientos sociales, uno de los puntos más fuertes ha sido Santa Cruz, especialmente en los valles cruceños, lo que antes no había ya casi un asedio a la ciudad, casi una especie de cordón que se le ha formado a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, ahí tienen también que esa oligarquía y ese sistema va generando sus propias contradicciones también a nivel regional. Y esa es una fuerte militancia que probablemente sea adepta al MAS. Entonces, aquí viene el problema. O sea, ¿cómo van a hacer para conquistar ese sector de punta que estoy señalando en Santa Cruz? ¿Lo va a cautivar, lo va a acabar de consolidar Camacho? ¿Qué haría modificaciones Carlos de Mesa a su programa? ¿O Luis Arce para un poco, digamos, contemporaneizar con ellos y llevarse nuevamente a ese sector que ha beneficiado en gran medida también durante el gobierno del MAS? Esas son las preguntas que hay que lanzarse y que probablemente sean los que nos van a orientar como punto de foco, digamos, en las estrategias electorales en esta recta que queda, por donde usted empezó indicándonos, Wilson. Los días que faltaban. Ahí está. Vin, adelante, por favor. Bueno, lo que pienso que hay que comprender es que hay tres elementos implícitos en lo que respecta a las encuestas. Primero, que hay casi como una suerte de lucha entre dos partes del país, entre el occidente y el oriente. Segundo, que hay también el tema de la confianza en los partidos políticos. Y tercero, también está el hecho que cómo se va configurando territorialmente, mejor dicho, cómo el voto no depende tanto de las estrategias de los candidatos, sino más cómo se van posicionando las encuestas. Por el primer eje me gustaría referirme a que a pesar de que hay una, digamos, lucha entre Oriente y Occidente, parece que Carlos Mesa está conquistando más territorios, pero no tanto por la campaña de Comunidad Ciudadana como tal, sino porque la campaña de Camacho se está intensificando demasiado en Santa Cruz. En segundo lugar, si hablamos sobre la confianza en el sistema político, que como lo hemos visto, está erosionada, lógicamente que primero recorre un prejuicio desde Occidente hacia candidatos de Oriente, no vamos a indagar mucho en aquello, pero segundo, que obviamente cuando comparan, como bien mostrabas Wilson, un candidato de Occidente, por ejemplo, como Carlos Mesa versus Luis Fernando Camacho, no tienen porcentajes muy altos, pero la diferencia también entre ambos es enorme. Aquí ya podemos ver que hay un prejuicio muy grande en Occidente con candidatos de Oriente, pero además seguramente tiene que ver con el perfil de Camacho, que a pesar de ser un outsider parece ser muy inexperto en política. Tercero, no sé si dependa mucho de las estrategias de los partidos en las próximas semanas, porque me parece que se va consolidando el voto útil de nuevo. Entonces, me parece que cualquier acción que vaya a tomar Luis Fernando Camacho en las próximas semanas no va a tener ninguna relevancia en la consolidación del voto para el 18 de octubre, porque creo que este tipo de encuestas, yo discrepo totalmente con lecturas que dicen que hay ciertos amarres entre empresas encuestadoras y partidos políticos. Este tipo de encuestas tienen consecuencias políticas, es decir, las consecuencias políticas, obviamente, como vemos aquí, es que se direcciona el voto hacia, no importa, el MAS y Comunidad Ciudadana, o bien para Comunidad Ciudadana, eso no importa, pero que sí va consolidando un voto útil como en octubre del 2019. Creo que esos tres elementos deberían decirnos ya que lo que va a darse en el 18 de octubre es una competencia entre el MAS y Comunidad Ciudadana, entre nadie más. Creo que el señor Camacho, como bien decía Franz, es un liderazgo regional, pero dudo también que pueda hacer mucho en la Asamblea, más bien quiero decir, creo que ahora con un papel muy determinante en lo que respecta a la Asamblea Legislativa. Estos datos de la encuesta también dan como resultado la composición de la Cámara de Senadores. Y en ese análisis señala que el MAS tendría 16 senadores. Comunidad Ciudadana tendría 15 senadores. Y Creemos tendría 5 senadores. Y en el panorama nacional, el MAS ganaría en 5 departamentos, Comunidad Ciudadana ganaría en 3 departamentos y en Santa Cruz, un departamento, ganaría
creemos. Franz. Bueno, para resumir, digamos, o para titular mi intervención de esta parte, es la política ha vuelto. Y qué bueno que sea así. El juego político ha vuelto y qué bueno que sea así, ¿no? La lectura que se hizo del triunfo de Morales, el del 2005, era que se había dejado atrás la partidocracia, pero además la democracia pactada, ¿no? Y los actores políticos, como los intelectuales, los investigadores, nos hemos encargado, pero de atacar el pacto y la negociación como algo que era por definición negativo para la democracia boliviana, ¿no? Tanto es así que hay libros que condenan la democracia pactada, ¿no? La llaman, es una democracia de la negociación, una democracia entre grupos interesados, de las élites, etcétera, ¿no? Y claro, Evo Morales, cuando logra el poder, ¿no? Saca a los partidos políticos y la negociación que es tan necesaria en la política, pues se pierde y todo el mundo aplaude, dice qué bien, ¿no? Que no haya negociación todo, y hemos visto los resultados nefastos que ha generado justamente esta enorme capacidad decisional anclada en el presidente de la República. Entonces, lo que nos está manifestando esto, independientemente de las encuestas, creo que es algo ya que se va a dar, ya se dio el 2019, pero se va a repetir ahora, ¿no? Es que va a haber una composición más plural, ¿no? Ya no solamente va a haber competencia electoral, sino que los partidos son competitivos entre sí. Y por tanto, se va a dar lugar a esto que se llama la negociación en política. Y la negociación política es esencial para la democracia. Por lo tanto, a mí me parece fundamental eso. Entonces, habrán seguramente dos escenarios muy interesantes de negociación política. Por un lado, Estado y movimientos sociales, que son un espacio de definición política muy importante, no institucional es cierto, pero muy importante, y por otro lado, el espacio de la definición política en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también es importante. Por lo tanto, bienvenido sea. Qué bien que haya vuelto la política a Bolivia, y eso lo va a hacer con el próximo gobierno, y me parece fantástico. Enrique. Bueno, hace momento hice referencia a la coyuntura de 1978 al 80. Ahora tendría que ser referencia del 82 al 85. No, también, o sea, no tanto por entrar en debate con Franco, que somos muy amigos, sino para que la opinión pública que nos escuchen tomen en cuenta el uno y otro criterio, que yo cabalmente no lo comparto, pero lo voy a señalar. Se llega tanto en el 82-85 que el gobierno de Hernán Siles se fue bloqueado por las distintas otras representaciones políticas, por los partidos políticos con representación parlamentaria en el legislativo. Entonces, se llegó a un bloqueo. Cualquier política que quería ejercitar un ministro, inmediatamente era, digamos, interpelado, venía su censura y etcétera. Y luego muchos proyectos no caminaban y llegamos a un estado de ingobernabilidad tal que Hernán Siles tiene que acortar su mandato porque ya no puede responder a la crisis política y a la hiperinflación como crisis económica, que son condiciones ahorita de la crisis económica, es muy seria, y eso lo conoce más Frank, ¿no? Que es de formación de base también economista, ¿no? Entonces, lo que se nos viene hacia adelante. Entonces, yo veo que va a ser muy difícil, digamos, en el Parlamento asumir las medidas que requieren 2/3 de votación. Con esa composición, ¿cómo alcanzarlas? En la Cámara de Diputados también. O sea, esto nos podría traer, o sea, se espera que haya una gran capacidad de negociación, pero ojalá sí lo sea, porque siempre hemos dicho, si la política fuera la línea recta entre dos puntos, no habría necesidad de estudiarla, ¿no? Entonces hay sus cosas, sus bemoles, sus negociaciones, etcétera, que es el arte de lo político también, ¿no? Y ver las probabilidades, las posibilidades, las condiciones. Pero oiga, la historia también nos enseña, y en esa coyuntura la cosa fue muy seria, que nos llevó a la ingobernabilidad y a la crisis total. Bin.
Bueno, en primer lugar, yo comparto plenamente las palabras de Franz, no tanto por el hecho de los pactos, sino porque primero creo que esto ataca justamente al hecho que en los últimos años hemos visto una nula separación de poderes y una plena cooptación política. ¿A qué me refiero? A que a nombre de un proyecto político que tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo podía prácticamente intervenir en el legislativo, pero también en el electoral, como hemos visto en las últimas elecciones, y eso obviamente favorecía un clima de hiperpresidencialismo, es decir, las decisiones concentradas en el presidente. Como bien sabemos, creo que esta figura de la que hablo es Evo Morales. No es un juicio de valor en contra de Evo Morales, sino es una descripción del sistema político boliviano. Ahora, tenemos que ubicar, cuando hablamos de la composición de la Asamblea Legislativa en la Cámara de Senadores, que hay tres proyectos políticos sumamente distintos y que por tanto el proyecto que está en el medio, es decir, creemos que tiene la posición privilegiada de definir muchas más cosas, es un proyecto que en realidad siempre ha sido mucho más pragmático. ¿Por qué? Porque creo que al estar primero en contra del MAS, que es obviamente un partido que representa muchas cosas para los cruceños, por otro lado también está frente a justamente Carlos Mesa, que se concibe en Santa Cruz como alguien centralista, aunque yo no entiendo muy bien por qué, porque se me hace que, bueno, al menos el programa de Comunidad Ciudadana plantea, por ejemplo, un pacto fiscal. Ahora, obviamente, de este proyecto de Creemos se plantea una federalización, que es un estado, digamos, un poco más extremo que la plena autonomía, como bien lo planteaba el MAS, aunque no consolidada por el MAS, por justamente la concentración de recursos en el nivel central, pero creo que con matices podríamos ver ahí, ya en lo que respecta a la composición del Estado, tres proyectos políticos distintos. Ahora, lógicamente, de lo que se trata también es que no porque Creemos esté en contra del MAS ahora, significa automáticamente que creemos desde una oposición plena al MAS en la Asamblea Legislativa. El proyecto político cruceño ha sido muy beneficiado por el MAS en los últimos años. Tiene que ver también con una conservación del poder del MAS para expandir, digamos, su hegemonía. Lo mostraba el MAS con los agros, por ejemplo, con la expansión de la frontera agrícola, o bien cómo permitía que las élites locales cruceñas se alíen con transnacionales para expandir su hegemonía. Pero lo que estamos viendo ahora es que si bien hay una composición distinta en la Asamblea Legislativa, no vamos a pensar, no tenemos que pensar que creemos que tiene la posición privilegiada va a ser automáticamente una fuerza contraria al MAS. Creo que es una fuerza muy pragmática. El hecho que creemos tenga un acercamiento muy, muy notorio con el populismo de derecha ya nos dice algo. También en esta encuesta se han mostrado resultados por departamento y estos resultados son